Tenemos el agrado de presentar el panel Principios, retos en el proceso educativo y posibles soluciones. Vamos a presentar a nuestros miembros. Doctora Beatriz Marlene Alba Pimentel, coordinadora de Planeación y Enlace Institucional de LOAD Guanajuato. Doctor Manuel Fidencio Guerrero Garza, director de Educación e Investigación en Salud de la UMAE Hospital de Especialidades número 25 del Noroeste de Nuevo León. Maestra Araceli Pérez Estrada, coordinadora de cursos de enfermería en la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Efraín Rafael Ruiz Osorio, profesor de internado médico del módulo de urgencias del Hospital General de Zona número 27 de la UAD Ciudad de México Norte. Citotecnólogo David Robles González, coordinador de cursos técnicos en la UMAE de Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, doctora Carolina, por la invitación y me siento muy honrada por poder coordinar esta participación en el simposio de un tema muy relevante que es la medicina humanizada, un reto hacia el 2030. La medicina humanizada representa un motor para todos aquellos que estamos en el proceso de la formación de recursos humanos. Y la educación, como mencionó nuestra titular, es el motor mundial para apuntalar hacia la humanización de la medicina. Lograr la empatía con el paciente, lograr la comunicación efectiva, todo con la finalidad de que la atención sea de calidad y centrada en el paciente. En esta ocasión tengo la oportunidad de contar con 4 panelistas de amplia experiencia que me voy a permitir presentar. Maestra Araceli Pérez Estrada, licenciada en Enfermería y Obstetricia, con curso posttécnico de Enfermería en Geriatría, curso posttécnico en Gerencia y Docencia de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestría en Gestión y Administración en Salud Pública, con el área de interés en la atención del paciente geriátrico y actualmente coordinadora de cursos de enfermería del IMSS, a la cual le agradezco su participación. Citotecnólogo David Robles González, con diplomado en formación docente, coordinador de cursos técnicos en el IMSS y actualmente cursando la licenciatura en psicología. Su área de expertise, citología en ginecología y actualmente coordinador de cursos técnicos. Gracias. Doctor Efraín Rafael Ruiz Osorio, médico especialista en medicina de familia, médico especialista en medicina de urgencias, profesor titular del área de urgencias de médicos internos, actualmente en el HGZ número 27. Como proyecto es realizar cursos de RCP para el personal de salud, actualmente adscrito al servicio de urgencias. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Fidencio Guerrero Garza, médico cirujano, especialista en medicina interna con subespecialidad en cardiología, el cual tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, maestría en Educación basada en competencias, diplomado de profesionalización docente, diplomado en calidad de la atención médica, diplomado en metodología de la investigación e investigación cualitativa, con su área de interés en la salud mental en el personal en formación. Actualmente, director de educación e investigación en salud en la UMAE de Hospital de Especialidades número 25. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para poder iniciar con el presente panel, en primer lugar, le pediré al citotecnólogo David Robles González que nos pueda dirigir y dar respuesta a 2 preguntas muy importantes en este tema que nos ocupa.
¿Cuál considera usted que es la importancia de la currícula en la formación de los recursos humanos? ¿Y qué propuestas considera para favorecer un pensamiento crítico en la atención humanizada? Aquí está. ¿Va a correr? No, usted lo pasa. Buenas tardes para todos. Antes, agradezco a las autoridades por su invitación a tomarme en cuenta para este simposio. Para dar contestación literal a la pregunta, sin duda sabemos que la currícula es la guía fundamental de procedimientos donde seguimos todos los que tenemos desde este lado, que esperemos, todos somos un equipo y formamos parte de eso, pero tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo en tanto nivel académico, temáticas. Entonces, gracias a eso, sabemos que es la guía o programa que establece lo que se hará, cómo se realizará, en dónde se realizará, qué campos específicos, qué temas específicos. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de la doctora Marlene, ¿cuál considero que es la importancia de la currícula o plan de estudios específicamente? En la formación de recursos humanos para la salud, considero que es el eje fundamental, impacta sobre todo en el personal de salud, y además de impactar en formación, que estamos ahorita con cursos posttécnicos, con cursos técnicos, formación, especialidades médicas, no solamente abarcando todas las áreas de la salud específicamente. Estamos abarcando desde ahí el inicio de la educación, ¿no? Específicamente para formar profesionales de la salud, ¿no? Pero indirectamente formando profesionales de la salud, estamos también impactando de manera poblacional. Vamos a impactar de manera directamente a la población. Todo lo que veamos en esta currícula va a impactar de manera directa a la población. Todo lo que demos, como lo demos, va a impactar de manera directa, ¿no? Teniendo esto en cuenta, establecí un ejercicio de cómo hacerlo, porque a pesar de que la currícula es la parte fundamental, es el eje de toda etapa disciplinar de formación educativa, sobre todo de recursos humanos para la salud, es como, yo así lo veo, es como una receta de cocina. Básicamente tenemos los ingredientes en esa guía, pero ¿quién de aquí ha pedido una receta y nunca le sale? ¿No? Nunca nos sale esa receta. A veces decimos que a esa persona sí le sale ese platillo o a esa otra persona no. Yo así lo veo. Específicamente, para formar recursos humanos de la salud, con esta currícula, sabemos qué hacer, cómo hacerlo, en dónde hacerlo. Pero, si tenemos temas actualizados y vigentes en la currícula, temas que abarquen sentido humano, sobre todo para la atención a calidad del paciente, si tenemos esos temas específicos, creo que tenemos ahí un avance, ¿no? Más aparte, si tenemos los participantes que estén involucrados en el proceso, no solamente como coordinadores, como directores de educación, como sus jefes de educación, sino también docentes capacitados específicamente en formación educativa, derechos humanos, ¿por qué no? Inclusión, humanización. Si tenemos eso, más los temas específicos y actualizados, yo creo que el resultado indudablemente va a ser una formación educativa exitosa. Entonces, la importancia del currículum es muy alta. Tenemos en nuestras manos la guía, pero también la responsabilidad de que esa guía funcione, haciendo un equipo interdisciplinar de personas adecuadas para que en un tiempo, años pasados, bueno, años futuros, tengamos a personal que realmente cuente con todo eso. Y la siguiente pregunta, específicamente, que me hace la doctora Marlene, es ¿qué propuestas considero que se deban incluir en los planes de estudio para favorecer el pensamiento crítico con el enfoque de atención humanizada? Quise hacer
Respetar básicamente 3 ejes fundamentales que se manejan en la mayoría de plan de estudios, pero darles otro sentido. Tenemos el eje disciplinar, que ese eje disciplinar habla de todas las asignaturas o temas específicos que se tienen que ver en esa disciplina, independientemente si son cursos técnicos, posttécnicos, especialidades médicas, residencias médicas, todos tenemos un manual y una guía de cosas que hacer. Si esas asignaturas de eje disciplinar las abordamos con un tema humanístico, ¿esto qué quiere decir? Imaginemos, voy hacia mi rubro, la citología, en este caso la toma de citología, la cual es muy importante, específicamente de citología cervical, para bajar los índices de mortalidad, sobre todo en México, que andamos un poquito altos. En la toma de muestra, concientizar al mismo tiempo que estamos dando esos temas, concientizar también al alumno o a la persona que estamos capacitando la importancia de hacerlo. No solamente estar de manera robotizada tratando de saber qué método que sigue por hacer, sino también esa conciencia del estudio o la carrera que estamos haciendo afines, dar esa importancia de calidez y de responsabilidad ética y humana. Yo considero que se debería de hacer eso en los ejes disciplinares, aparte de dar los temas y específicamente de diferentes asignaturas o diferentes lugares donde estemos, donde nos toque aprender, tocar ese tema humano para que al momento de a mí me llegue un paciente así o un diagnóstico así o una muestra de X tipo, sea yo lo que conlleva, lo que está pasando al paciente para yo dar ese diagnóstico. Después, me gustaría abordar el sociohumanista, que bueno, ese no hay mucho que trabajar en aspecto de cómo ahondar, sino creo que deben abarcar los temas de derechos humanos, ámbitos de ética, conducta, liderazgo, prevención y solución de conflictos, porque a pesar de que como trabajo interdisciplinario somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, tenemos diferentes personalidades, pero el tener esas bases de todo eso nos conlleva a tener un mejor equipo y por ende una mejor atención al derecho ambiente. Y por último, una prevención al acoso y hostigamiento sexual, no solamente a nuestros compañeros, sino también a pacientes. Hay situaciones en las que desgraciadamente se han presentado algunas otras cosas. Hemos tenido muchos cursos, mucha preparación en ese ámbito, pero creo que se nos olvida un poquito y yo creo que necesitamos educar a los que tenemos a la mano. Entonces eso es aprender, que ellos aprendan y que los demás reaprendan los temas que ya se saben, y que hay que de repente sacudirnos y recordar qué es lo que hay y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuestión de derechos humanos, en cuestión de inclusión, en cuestión de acoso y hostigamiento sexual, en cuestión de humanizar y tratar dignamente a los pacientes, porque realmente nuestra posición es de repente un poco privilegiada. Ellos vienen con muchas necesidades y creo que lo menos que podemos hacer es darle ese mismo trato que ellos merecen, ¿no? Y teniendo estas 3 fórmulas, que yo digo fórmulas, pero teniendo estos 3 ejes, yo creo que el resultado va a ser tener equipos interdisciplinarios completos, porque vamos a dar esa formación desde un inicio, teniendo excelencia académica, porque vamos a partir desde las necesidades no solamente expertas en temas, sino también humanas. Vamos a tener ese tipo de excelencia. Y sobre todo el resultado final, el cual buscamos todos día a día, es no solamente ser mejores o los que sepamos mayores temas o tengamos mayor experiencia, sino también todo se realice con sentido humanístico, ético y sobre todo con conciencia de asistencia social, que creo que es lo más importante y creo que de repente necesitamos sacudirnos y dejar a un lado muchas cosas y enfocarnos en que realmente todo esto es por darle atención, asistencia social, específicamente a todos nuestros derechohabientes, ¿no? Y bueno, aquí al final cerramos con cierro esto específicamente con unas imágenes que hablan claramente del trato digno, de la asistencia social y que de repente se nos olvida un poquito el estar recordando eso. Entonces, la importancia de la currícula es alta porque es la médula espinal, básicamente lo que podemos dar, pero tenemos el control para cómo darlo, cómo ejecutarlo
aliándonos con un equipo interdisciplinario completo y capacitado. Sería esa mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, David. Como menciona el citotecnólogo David, es muy importante no solamente considerar la currícula en los aspectos técnicos, los aspectos no técnicos como es la humanización, la parte ética, la parte bioética es fundamental para lograr y alcanzar el reto de lograr una atención humanizada en el paciente. Maestra Araceli Pérez Estrada, considerando lo previamente comentado, me gustaría preguntar a usted, ¿cuál considera que serían los inconvenientes de la fragmentación del conocimiento en la atención que favorezca la deshumanización en la atención? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es importante recordar que el siglo XXI transcurre en medio de un crecimiento extraordinariamente acelerado en el conocimiento, con el consiguiente surgimiento de nuevas subespecialidades. Y esto nos da como consecuencia la fragmentación disciplinar del conocimiento, con el aumento de la funcionalidad del equipo multidisciplinario y asimismo el aumento en la funcionalidad de nuestras tecnologías, lo que también está provocando que las universidades tengan que reestructurar sus planes de estudio. Es importante conocer que un paradigma del conocimiento humano ha influido decisivamente sobre la educación médica, y esto es la reducción de lo complejo a lo simple, que consiste en suponer que el todo puede ser entendido como la mera suma de sus partes. Esta parte ha permitido grandes avances científicos derivados de sistemas simples. Esta situación cumple de manera aproximada como sucede en la atención con el paciente, cuando confluyen un gran número de especialistas y cada uno se limita a atender un aparato o sistema correspondiente. Hace un rato la doctora Carolina nos mencionaba, por ejemplo, en la atención del adulto mayor, el especialista tendría que conocer un poquito más de los cambios normales en el proceso de envejecimiento que derivan las complicaciones a ciertas patologías o enfermedades. Esto va a coadyuvar a que su problema de salud se incremente o exacerbe. Tengo que conocer algunas situaciones en cuanto a la situación farmacológica, qué es lo que va a potenciar los efectos. Hablar esta parte humanizada de conocer el lado humano del paciente, porque nosotros sabemos que esta parte de la transculturalidad o esta parte de que nosotros como población también tenemos nuestras propias creencias y culturas y hacemos algunas interacciones farmacológicas como lo que son fármaco-alimento, fármaco-hierba, y eso va a implicar una complicación en la situación de salud de nuestro paciente. De ahí, de la importancia de nosotros trabajar de manera multidisciplinaria e interdisciplinariamente en varias áreas de nuestra profesión en cuanto a salud. En este caso, estoy hablando muy en particular, por ejemplo, en cuanto a las interacciones farmacológicas con nuestros compañeros de nutrición o propiamente nosotros tenemos un servicio de herbolaria y entonces ahí nosotros pudiéramos conocer un poquito más de este tipo de situaciones. Los pacientes, independientemente de los problemas de salud que tengan, sabemos que son complejos. Por eso no podemos manejar los problemas sustentados solo en la literatura médica, pues estas se refieren principalmente a protocolos desarrollados en el manejo y en el tratado solo en la evidencia, por lo que es importante también subdimensionar nuestra práctica de la medicina al reducirla a la mera aplicación de la evidencia. Esto es importante, pero también tenemos que afrontar nuevos retos, no nada más tratar la medicina basada en evidencia, sino que también debemos de tener el valor de romper las reglas e investigar y buscar cosas nuevas, de saber por qué me está pasando esta situación de salud. De ahí que también surgen estas preguntas de investigación y cosas nuevas que yo puedo conocer. El origen de muchos problemas actuales se halla también en nuestra forma de pensar, o para ser más precisos, en nuestra forma de abordar fenómenos fraccionándolos.
cuando nos olvidamos de recomponer el todo y pensamos en cada parte sin tener en cuenta el conjunto, cometemos un gran error. Recordamos que siempre debemos de revisar y analizar la respuesta humana del paciente. No nada más es la respuesta fisiológica a una condición de salud, también tiene que ver mucho la respuesta humana del mismo. La integración del conocimiento es un problema crucial para el ejercicio de la medicina de calidad y debe ser abordada mediante el trabajo colectivo, de forma multidisciplinaria e interdisciplinariamente, como lo hemos ido platicando durante todo el día. El problema de la integración del conocimiento es un problema crucial para el ejercicio de una nueva medicina de alta calidad y debe ser abordado mediante el trabajo colaborativo y organizado de la profesión. La capacidad de encontrar nuevas relaciones entre conocimientos separados se puede denominar un aprendizaje integrativo. Este tipo de conocimiento no se imparte en el aula. Este conocimiento, ¿dónde lo vamos a ir aprendiendo? Afuera de nuestra aula. ¿En base a qué? A esta parte de hacer, de conocer, realizar grupos, reuniones en donde nosotros platicamos con nuestros pacientes, podemos realizar salas de opiniones o de experiencias de cuidado, experiencias de tratamiento que ellos nos va a ayudar a acrecentar nuestro acervo de conocimientos de cómo manejar las enfermedades. En general, es muy poco lo que se logra si los expertos de cada disciplina ofrecen solo una visión técnica de su especialidad, sin articular el conocimiento con los demás en el hecho de lograr la integración de los contenidos. Por lo que resulte una vía apropiada para evitar la fragmentación del aprendizaje mediante la realización de tareas docentes. Estas tareas docentes deben de ser diseñadas en cuanto a la investigación por parte del alumno, hacer temas de debate, cuestiones de discusión, hacer esta parte de que nosotros hagamos que el estudiante también interactúe con el equipo multidisciplinario y conozca todas las experiencias que tiene en el manejo de nuestros pacientes, también con el equipo interdisciplinario, algo que manejaban hace rato en las ponencias. Por ejemplo, nosotros como personal de salud también dependemos mucho de nuestro personal de bibliotecas, porque ellos de alguna manera tienen esta información nueva, reciente, la actualización del conocimiento que a veces nos hace falta. ¿Cuáles son las estrategias que proponemos para implementar el aprendizaje integrador? Una de las propuestas que existen y marca la bibliografía es sugerir que las rotaciones de los médicos se hagan en espacios donde exista un limitado uso, un limitado equipo tecnológico, no por el hecho de que, porque también sabemos que no en todas las áreas o en todas las instituciones contamos con la alta tecnología, y entonces esto me va a servir para que el área médica, el área de enfermería, todo el equipo multidisciplinario vaya creando también este juicio clínico reflexivo sobre las diferentes conductas del ser humano. También nos va a ayudar para que nuestros médicos adscritos, tutores clínicos, nos ayuden a hacer un análisis crítico y nos ayuden, en base a la experiencia, a conocer la respuesta de los pacientes. También es importante crear equipos transdisciplinares e interprofesionales, ya que el equipo de salud se debe de ver como un conjunto y no como un individuo aislado. Todos debemos de trabajar en colaboración en relación a la respuesta, a la solución del problema de salud de nuestro paciente. Es importante fomentar las sesiones académicas interprofesionales, impulsando la investigación intercultural, administrativa e interprofesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las jornadas académicas no nada más pueden ser del área médica, del área de enfermería. Dentro de esta misma jornada yo puedo invitar a este equipo multidisciplinario e interdisciplinario para que me diga de qué otra forma pueden abordar diferentes situaciones de salud de nuestro paciente. Por lo tanto, podemos decir que la educación médica actual debe incluir un aprendizaje organizacional y la gerencia del conocimiento. Muchas gracias. Maestra Araceli, muchísimas gracias. En complemento a lo ya previamente comentado
por el citotecnólogo David, la importancia de la modificación en la currícula, considerar aspectos no técnicos y algo esencial, no fragmentar el conocimiento. Actualmente existen muchas especialidades y que debemos de aprovechar esto, no para hacerlo más específico, sino para complementarnos entre todos, ir logrando una atención de calidad. En base a lo anterior, le pediría al doctor Efraín Rafael Ruiz Osorio, considerando estas dos áreas, que nos pueda dar su opinión sobre el impacto que tiene la sobrecarga laboral y el poder cumplir con el programa o los aspectos académicos que tenemos en la formación de los recursos humanos para la salud. Buen día a todos. Gracias por la invitación. La pregunta pareciera que es lógica. Yo recuerdo cuando era médico residente o cuando hice las especialidades, que por más que quería poner atención después de una posguardia a una clase o a una sesión, pues era imposible. Siempre la carga de trabajo va a disminuir, la concentración va a disminuir, esa capacidad que tenga el becario para poder cumplir académicamente. Ahorita que estaba yo en el público, veo a compañeros becarios y los veo cansados, algunos hasta me preocupó su cuello, ¿no? Porque se quedaron dormidos. Y eso es parte de lo que la carga laboral hace que hagamos. Afortunadamente para ustedes, las guardias son ABCD, anteriormente eran AB o ABC, donde la carga laboral era mayor. ¿Se ha mejorado en el aspecto? Sí, pero eso no quita que influya en la educación y en la preparación de nuestros médicos becarios. ¿En qué impacta? Favorece la fatiga, el rendimiento académico no es el mismo, incumple actividades académicas por cumplir con las actividades laborales. Yo lo veo con los chicos, yo soy profesor de internado en un área de urgencias. Saben todos cómo es un área de urgencias, donde siempre es muy dinámico todo el servicio, siempre hay gente. Y por llevar una interconsulta, por hacer algún procedimiento, un electrocardiograma, llegan a clase al final y yo les digo, ya no entras, ya empezó la clase. O en el bien de los casos, llega el becario y yo les digo a los demás chicos, ¿dudas, preguntas? Ok, nos vemos en la próxima clase. Imagínense, bueno, yo creo que lo han de vivir, cómo es esa sensación, tú como becario llegar a la clase y no tomarla, sentir que no estás rindiendo académicamente, sentir que los demás avanzan y tú no. Eso que te va a generar, pues te va a generar ansiedad, depresión. Y hemos visto últimamente que se han incrementado los casos de depresión en nuestros becarios, también como los casos de que renuncian a sus actividades académicas. Y eso no es lo que esperamos como docentes. ¿Cuáles son las estrategias que yo considero? Una, tenemos que tener flexibilidad laboral. ¿Esto cómo podría ser? Yo lo veo en el servicio y es trabajo en equipo. No hay más. Yo le digo a los chicos, en la vida, en urgencias como en la vida, si no tienes trabajo en equipo, no vas a cumplir tus metas. Se tienen que repartir el trabajo, no podemos cargarle el trabajo a cada uno de ellos. Yo les digo, la prioridad lo tiene el de que está de posguardia. La prioridad que tiene para ir a comer es el que tiene guardia. Cuídense entre ustedes, apóyense. Entonces, trabajo en equipo. Se ha trabajado mucho con la flexibilidad de los horarios. Afortunadamente, del hospital donde yo vengo, se ha trabajado mano a mano con el servicio de enseñanza y se nos ha respetado los horarios de clases, se nos respetan los horarios de las sesiones académicas y eso se agradece, porque cuando yo llegué al hospital no teníamos un aula, teníamos que dar clase, yo lo digo de broma, y más porque veo caras jóvenes, ¿no? Becarios, internos, residentes. Cuando yo empecé, jamás pensé ser docente. Cuando yo era estudiante de medicina, nunca pasó por mi cabeza que yo fuera docente. Y cuando yo llegué al hospital, después de la residencia de urgencias,
no había nadie que se hiciera cargo de ellos. Nadie les enseñaba, ahí derivaban, ¿no? Entonces yo decido empezar a darles clase. No teníamos aula y yo decía, no importa, yo soy como profesor rural, donde nos dé sombra, ahí damos clase. Afortunadamente nos dieron un aula y ahí es donde trabajamos. Y las autoridades han respetado el horario de los chicos para sus clases. Gestión de tiempos, pues sí, indudablemente, las sesiones académicas en un horario específico, nuestras clases en el servicio de urgencias con un horario específico. La descarga laboral, que trabajo en equipo, es lo que ya les había comentado. Yo considero que ustedes, como becarios, deberían ser catalogados como atletas de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento, ¿cuánto tiempo entrenará al día? ¿6, 4, 8 horas? Y ellos tienen apoyo psicológico, tienen apoyo médico, tienen apoyo nutricional. Y entonces yo les digo a los chicos, ¿ustedes cuántas horas trabajan al día? ¿12? ¿16? ¿18? ¿Por qué no pueden ser considerados ustedes atletas de alto rendimiento? ¿Por qué ustedes no tienen una asesoría psicológica o hasta una asesoría nutricional? Entonces yo creo que el apoyo tiene que ser más, porque finalmente lo que estamos generando son profesionales de la salud. Y otra cosa, el compromiso docente. Por ejemplo, si yo voy a dar clase, nadie ve a mis pacientes. Nadie ve al paciente grave o nadie ve al paciente que llega a choque, porque pues me toca, ¿no? Entonces, eso a veces hace que uno como docente pierda el interés. Pero cuando yo empecé, nunca imaginé el impacto que pudiera tener. Pasan los años, sigo trabajando en un servicio de urgencias y llegan médicos nuevos o llegan médicos de traslado y me dicen, usted fue mi maestro. O me mandan un mensaje, me quedé en la residencia, hice urgencias por usted. Eso es lo que vale la pena. Y bueno, por último, pues mejorar el estrés. A los chicos hay que apoyarlos, ¿no? Hay que seguir apoyándolos. Yo los veo a veces, nadie les orienta, nadie les enseña, y esa es nuestra labor. Gracias. Muchas gracias, doctor Efraín. Yo creo que un tema no solamente para 10 minutos o 15 minutos nos llevaría, yo creo, toda una jornada, el poder identificar todas esas áreas de oportunidad y esas áreas en donde debemos de fortalecer. 3 puntos relevantes para lograr el gran reto de la humanización: la modificación de la currícula, la parte de la fragmentación de la medicina y lo básico, la sobrecarga laboral que está permeando previo a la formación académica que está en nuestras manos, de los recursos que en un futuro van a estar del otro lado atendiendo al paciente, en donde debemos de centrar nuestras actividades para la atención de calidad centrada en el paciente. Ahora, me permitiré invitar al doctor Manuel Guerrero Garza, que posterior a la inclusión de estos 3 temas previamente comentados, nos pueda mencionar cómo considera que debe de ser el enfoque del aprendizaje para convertir a los alumnos en agentes de paz. Buenas tardes ya. Muchas gracias, doctora Ortega, por el reconocimiento y me dejaría dedicarlo. ¿Sí? Bueno, primero que todo, este reconocimiento que me otorga actualmente el equipo de la CES, se lo quiero dedicar a ellos por todo el apoyo que me han brindado desde el 2012, que estoy en esto. Especialmente a mi director médico, yo lo admiro mucho, él me ha apoyado bastante.
él empezó como lavaplatos, siempre lo comenta, ¿sí? Lavando platos en Pemex. Él es radiólogo, pero aparte también él está enamorado de la educación, él es psicopedagogo. Entonces, tengo 100% del apoyo en educación, todo lo que le propongo, por eso ahorita van a ver que lo que voy a presentar no es producto de la casualidad, de hecho está en mi programa de trabajo, ahí está Gina que lo diga, ahí está plasmado en mi programa de trabajo anual. Yo desde que en un foro en Sonora, que fue cuando vimos las competencias transversales, yo me subí al barco, doctora, traté de subirme al barco y enfocarme o reforzar las competencias transversales, y de ahí han surgido todas estas actividades que pues no somos una UMAE perfecta, pero hemos ido mejorando con el tiempo. También quiero dedicar el reconocimiento a todos los alumnos y docentes de Nuevo León. Yo empecé como CAMES, entonces le decía ahorita a la doctora Ortega, conozco primer y segundo nivel cuando fui CAMES, y ahora pues también a todo el equipo, todos los gestores de la educación de Nuevo León y a mi equipo actual en la UMAE, en especial a la doctora Leslie, al doctor Emeterio, un subjefe muy trabajador, y Cindy Charon y todos los coordinadores de cursos técnicos. Entonces, pues no quería dejar pasar. Y aquí en especial también en la CES, desde las chicas, Angie, no quiero dejar a ninguna fuera, a Angie, a Laurita, a Soris, a Silvia, todas que siempre cuando levantan el teléfono lo hacen de manera amable, ¿sí? Y me conocen. De hecho, hace rato me decían, te conocen como el buen hombre, porque yo siempre me despido así como, que vaya con Dios, buena mujer. Entonces, bueno, pues me conocen ahora como el buen hombre. Muy bien, como les decía, lo que hacemos en la UMAE 25 no es producto de la casualidad. Hemos estado intentando enfocarnos en las competencias transversales, y desde que me invitaron, le agradezco a la doctora Carolina Consejo que me dice, Manuel, vamos a enfocarnos en el documento de la UNESCO, Educación para la Paz, y me gustó mucho. Vamos a, ¿de aquí puedo pasar las diapos? Bueno, entonces, yo voy a hablar de la formación del personal como agentes de la paz, y pongo, no todo es medicina, ¿sí? Bueno, en septiembre del 2023, en la 42ª reunión de la UNESCO, publicaron las recomendaciones sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Todo esto ya lo mencionó la doctora Cosío, la doctora Carolina Ortega, pero yo me voy a focalizar en puntos, porque de hecho en estrategias es todo un abecedario, yo nada más voy a hablar de 2 estrategias, y también de los lineamientos es todo un abecedario de incisos, y nos vamos a enfocar en estos. ¿Qué dice la UNESCO? Pues que el aprendizaje para la paz debe ser transformador, debe contribuir a dotar a los alumnos de conocimientos, valores, actitudes, competencias, comportamientos que son necesarios para convertirlos en agentes de paz. ¿Qué dice también en esta recomendación? Que ya también lo mencionó la doctora Ortega, los entornos educativos deberían ser un modelo de inclusión, justicia, atención, pertinencia, adaptación y ampliarse en beneficio de todas las personas. Este punto más al rato lo voy a retomar, en ampliarse al beneficio de todas las personas, sobre todo para el personal en salud. Y todos deberían de crear condiciones de aprendizaje. Todos nosotros, todos los gestores de la educación, tenemos que crear condiciones de aprendizaje que sean inclusivas, acogedoras, libres de toda violencia, y hacer partícipes en la educación a todas las partes interesadas, las universidades, todos nosotros, ¿sí? Y nuestros directores, los que están más arriba, porque ellos son los que nos pueden apoyar a que todo esto salga adelante. Bueno, como les decía, van a decir, ¿por qué empezó con el numeral 4? Porque yo voy a hablar de los principios rectores, ¿sí? No quise modificar porque es un documento oficial, es un documento internacional. Entonces, en el numeral 4 de los principios rectores,
y precisamente en el 8 dice que la educación orientada hacia los objetivos de la presente recomendación debería ser transformadora y de calidad, por lo que debería guiarse por ciertos principios. ¿Y por qué empezamos con el principio, con el principio de? Les decía, no voy a mencionar todos, pero hay que fomentar las relaciones de convivencia, la vecindad y el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Asegurar, esto es bien importante, la protección y promoción de la seguridad, la salud y el bienestar de todo el alumnado, ¿sí? El cuerpo docente y el personal de educación. Y reconocer la educación y el aprendizaje como un proceso continuo. Esto es importante, el de la protección y promoción de la seguridad y la salud. Ayer lo comentaba con mi equipo, si el docente no tiene una salud integral, tampoco la va a tener el alumno, ¿sí? Entonces, para nosotros es bien importante ese binomio, el docente y el alumno con bienestar integral, ¿sí? Y las estrategias, me voy a enfocar en la estrategia E y F, también de este mismo documento, y donde hay que reforzar la capacidad de los sistemas para promover la salud física, mental y el bienestar, y a fin de fomentar el compromiso de la no violencia y la paz, ¿sí? Y también, pues, crear mecanismos y estrategias de apoyo a los medios de desarrollo de capacidades y perfeccionamiento del personal docente. En educación, en el personal de salud, la educación la consideramos como la vía más adecuada para el desarrollo humano, ¿sí? Donde se fomentan los conocimientos, las habilidades y las destrezas, pero también facilita a las personas a la comprensión de su entorno y la posibilidad de la transformación. Ahora, ¿por qué habla ahorita de salud integral? La OMS describe a la salud como es el estado la salud integral como el estado de bienestar físico, emocional y social, ¿sí? En esos tres ejes. Y formar profesionales de la salud, pues deben de ser personas íntegras, respetuosas de la diversidad, deben de ser comprensivas de muchas situaciones. Y aquí viene la pregunta, ¿es suficiente con el cumplimiento de los programas operativos y académicos para formar personal que brinde un trato digno y humanizado? No es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los programas operativos y académicos nos dan, como decíamos hace rato, las competencias profesionales, las competencias específicas de cada especialidad, nos dan los conocimientos, habilidades, nos dan actitudes, ¿sí? Pero, como hace rato les decía, ahora hay que voltear a ver o enfocarnos en las competencias transversales. ¿Qué podemos obtener en las competencias transversales, o si reforzamos las competencias transversales? El liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva. Ayer me dice mi subjefe, doctor, le faltó agregar cuidado compasivo y la bondad inteligente, que de hecho ahorita la UMAE está en un proceso de ISO 7000, que es un ISO nuevo, ISO para la salud, y vienen esos dos temas que vamos a tener que reforzarlo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos dividido estas actividades tanto para el personal de base, el personal y el personal en formación. Y como les decía, para el personal de base, ¿qué puedo otorgar yo? Pues acceso a la educación para todos, el IMSS nos da ese beneficio, que todos sigamos educándonos de manera continua o permanente. Entonces, le comentaba hace rato a la doctora Ortega, doctora, yo desde que estaba en la delegación, pues llenen la solicitud de capacitación, las llenaban muy poquitos. Bueno, ahora vamos a foliarlas y regrésenos las solicitudes de capacitación a ver qué cursos quieren, igual. Así fuimos avanzando hasta que llego a la UMAE, y en la UMAE se me ocurrió, la solicitud de capacitación
ya está publicada las 24 horas del día en la plataforma de la SES, específicamente en el apartado de educación permanente. Pero a nosotros se nos ocurrió digitalizarla en un formulario y accesando, escaneando un código QR. Entonces, ese código QR está publicado en toda la torre hospitalaria y la pueden llenar cuantas veces quieran, porque es el personal que está en la trinchera, ¿sí? Entonces, es el personal que nosotros, cada vez que abrimos un curso, les decimos, ustedes llenen la solicitud de capacitación cuantas veces quieran, ¿sí? Porque ustedes, los que están en la trinchera, son los que se dan cuenta qué es lo que necesitan para capacitarse, para brindar un trato digno a los pacientes, ¿sí? Y pues sí nos ha resultado. Cuando yo llegué, esta es una actividad, yo les llamo actividades heredadas y no heredadas. Esta actividad no es una actividad heredada. Yo cuando recibía la OMAE 25 no se hacía esto. Y en el histórico, y no me dejará mentir, Educación Permanente en Salud, solamente se otorgaban 8 cursos anuales, ¿sí? Con la implementación, con la digitalización de la solicitud de capacitación, que fue en el 2019, hemos crecido exponencialmente. Son de 30 y 33 cursos autorizados, no solicitudes llenas, autorizados por semestre, hasta 60 cursos anuales, y son cursos ya autorizados. Entonces, el digitalizar esta solicitud y poderla exportar a un procesador de textos, me permite hacer un diagnóstico integral de las necesidades de toda la OMAE, ¿sí? Entonces, por eso les decía que retomáramos el punto de la UNESCO, acceso a la educación para todos, y yo creo que vamos por buen camino. Ahora ya no estoy trabajando directamente con el personal de base, porque ya el proceso ya se está estandarizando con ellos. Ahora estoy trabajando con los jefes de servicio, ¿sí? Los jefes de servicio, como nos lo dicen las políticas y los lineamientos que nos envían cada semestre, deben de hacer un diagnóstico de las necesidades, de diagnóstico situacional, diagnóstico de morbimortalidad y de los cuadros de reemplazo. ¿Por qué? Porque es la única manera, ellos son los que saben qué necesita el servicio para brindar un trato digno a nuestros derechohabientes. Y bueno, de hecho, nada más me llegaron las políticas, los junté a todos en un aula, todos los jefes de servicio divisionarios, y vamos a hacer esto. Ahora voy a medir el impacto capacitando a los gestores de la atención médica. Muy bien. Se nos vino un problema, además de la pandemia, de que corría riesgo de cerrarse la central de mezclas. Central de mezclas, entre comillas, porque se mezclan medicamentos de todo tipo, oncológicos, antibióticos, y ya lo hacía enfermería, ¿sí? Pero debido a gestiones en la macro, corrían riesgo todas estas centrales, y nosotros, por indicación de nuestro director médico, director general, nos pusimos a capacitar para darle continuidad a la atención de nuestros pacientes oncológicos, teniendo en cuenta que el hospital OMAE 25 es un hospital en su mayoría de pacientes oncohematológicos. Sí, nos ha resultado la estrategia. De hecho, probablemente en unas semanas somos el primer centro que se abre ya autorizado por COFEPRIS, y pues tenemos el compromiso de replicar todo lo que hemos hecho para que funcionen las centrales de mezclas de los otros hospitales o de las otras unidades. Estos son los cursos con los que nosotros nos subimos al barco con esa indicación, y capacitamos a todas las categorías que están inmersas en central de mezclas. También dentro del acceso, y viene un apartado, pero se me pasó ponerlo, es también la investigación en salud. En enfermería hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que investigar, y sobre todo con investigación cualitativa, pero antes del 2019 estábamos en cero publicaciones, cero trabajos de investigación,
y a partir de entonces implementamos, que creo que es de los pocos cursos de metodología de la investigación para enfermería autorizados en plataformas IPEC, pues hemos crecido. Anualmente se realizan hasta 8 trabajos de enfermería y ahorita estamos por publicar 4. ¿Sí? Y casi todos, yo siempre tiro el anzuelo para el indicador de investigación educativa, casi todos los que me han hecho enfermería en estos últimos años son de investigación educativa, con intervención educativa. Va a mejorar el indicador, doctora. La doctora Consejo está muy contenta. Bueno, eso es lo que hacemos con el personal de base, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con el personal en formación? Con el personal de formación tenemos un comité. Ese fue un comité también no heredado, tenía 4 meses de estarse gestando cuando yo llegué al UMAE 25 y se consolidó ya el equipo cuando yo llegué en mayo del 2019. Y ahorita les voy a comentar en qué consiste este comité de ergonomía cognitiva. Pero básicamente en este comité se valoran o se hace una valoración colegiada y multidisciplinaria de todos los casos de salud mental, pero tanto del personal de base como del personal en formación. Y lo lidera Salud en el Trabajo, ¿sí? Y también está el sindicato, ¿sí? Y se hacen intervenciones individuales e intervenciones grupales, y hemos tenido muy buenos resultados. Pero aquí es donde viene lo más interesante. Como les decía, yo me subí al barco en ese foro internacional de educación que fue en Sonora, cuando se habló mucho de las competencias transversales, y desde entonces regresé a la delegación y, bueno, dentro del programa de trabajo programamos actividades culturales, actividades artísticas y actividades deportivas. Las actividades deportivas, esa sí fue una actividad heredada. Cuando yo llegué se hicieron nosotros le llamamos residenciada, pero es un fútbol 7, donde participan todos los residentes de todo Nuevo León, de todo Nuevo León. Lo organiza la 25, pero todo de Nuevo León, tanto Medicina Familiar, Hospitales Generales de Zona y UMAES participan en este torneo de fútbol 7. ¿Qué hacemos en las actividades culturales? Hemos hecho los alumnos de los cursos técnicos, sobre todo el de bibliotecas, que este año ya no nos llegaron de biblioteca, ellos organizaron la Feria del Libro y ponen temáticas como en esta ocasión fue Harry Potter. O sea, toda la temática fue de Harry Potter y fue una feria del libro muy, muy bonita. ¿Qué hacemos en las culturales? También hacemos la exposición de altares de muertos. Fue una actividad también no heredada, una actividad que yo implementé y me da mucho gusto porque los residentes de pediatría rinden homenaje a todos aquellos guerreros caídos. Al igual que radiooncología, los residentes de oncología, los mismos profesores, los mismos personal de base, bajan fotos de sus pacientes y hacen sus altares. Ahorita les voy a enseñar varios ejemplos. Entonces, ahí hace ese match, hace esa empatía, el residente, el alumno, incluso los alumnos del curso de radioterapia, también participan junto con los residentes en el altar y digo, pues, para seguir dándole continuidad a la cultura de los mexicanos. ¿Qué hacemos en las artísticas? Tratamos de empatar los días internacionales de salud. Dos son los principales. Uno es en mayo, el de higiene de manos. Hacen carteles o dibujos relacionados con todo lo que tiene que ver con higiene de manos. Y hemos sacado varios artistas ahí, dibujantes muy, muy buenos, y esos carteles ganadores los publicamos en toda la torre hospitalaria como premio. O sea, mira mi cartel de higiene de manos, ya sea de los momentos o de la técnica, se publican en la torre hospitalaria. Y desde hace 2 años también implementamos la galería de arte en seguridad en el paciente.
trabajos impresionantes de todos los temas relacionados con seguridad en el paciente. Muy bien. Como les decía, dentro de estas actividades, de la más importante que ahorita que nos está dando resultados es el Comité de Ergonomía Cognitiva. Este se instaló en el 2019 con reuniones trimestrales y, como les decía hace rato, con un equipo multidisciplinario. Este comité está alineado a la norma 035 de salud en el trabajo. ¿Y por qué se llama Comité de Ergonomía Cognitiva? Porque la ergonomía considera el trabajo como un sistema y considera a su vez como un compuesto de individuos y grupos que interaccionan y está formada, bueno, se me fue, pero toma todo, o sea, la salud mental, la salud física, la salud integral en este comité, pero se enfoca más en la salud mental. Bueno, ¿cuáles son los objetivos y alcances y beneficios? Identifica y evalúa y controla los factores de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. Se establecen medidas de prevención y acciones de control para mitigar los factores de riesgo psicosociales. También uno de los objetivos es aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo y mejorar la salud del personal y del profesional de la salud en el trabajo. ¿Cuáles son los resultados? Van a decir, ¿por qué creció tanto en el 2023 todos aquellos con estrés laboral? Porque en el 2023 fuimos la unidad piloto en el programa de tamizaje de salud mental a nivel nacional y se evaluó el 100% de los trabajadores, tanto del personal en formación como el personal de base. Y pues, si les soy sincero, toda la plantilla tiene estrés laboral, porque nuestra plantilla es de 3,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que anteriormente pues estaban subdetectados, subregistrados, ¿sí? Y pues ahora tenemos un trabajo muy importante. Debido a estos resultados, tuvimos que implementar el programa de vigilancia psicológica, dando énfasis en la prevención primaria, y Salud en el Trabajo organizó las primeras jornadas de salud mental y la lucha contra la violencia psicológica en el trabajo. Ya en el 2024 vamos a tener que medir cómo nos fue con esta intervención. Aquí les muestro la evidencia. Esta fue la primera feria del libro, fue en el 2023, organizada por los alumnos de bibliotecarios, del curso de bibliotecarios. Aquí esta es una de las exposiciones de altares, calaveritas y catrinas. Si ven allá en el mero centro es mi director, él le encanta todas esas actividades, nunca me ha dicho que no a todo lo que tratamos de promover y está muy involucrado, al igual que mi equipo de trabajo, la doctora Cindy y la doctora Leslie, todos los residentes y todo el personal en formación. Este es el altar de pediatría que les decía. Se le llamó catesterismo, que tiene un significado, ¿sí? Y todo lo que cuelga ahí son fotos de los guerreros caídos. Digo, eso ese es lo que logramos al implementar estas actividades. Allá aquellas catrinas son alumnas de cursos técnicos, allá hay otro altar, y así, calaveritas en tamaño póster son las que se publican. La residenciada, en el 2023 fue la 11ª residenciada, y ahora la doctora Carolina Ortega los premió viniendo al Foro Internacional de Educación. Muchas gracias, doctora, los muchachos fueron encantados, y en una sesión general los pasé para que dijeran su experiencia en el foro. Sí, les gustó mucho, y uno de ellos dice, doctor, no sabemos todo lo que se hace tras bambalinas en educación. Entonces es bueno que los alumnos participen también en los foros internacionales. ¿Sí? Muy bien, ¿qué nos lleva al implementar estas actividades en la OMAE? Le digo a la doctora, ahora con este documento que me puso a leer de la UNESCO, ya puedo ponerle nombre a muchas cosas que hacemos en la OMAE.
Desde 1994, la UNESCO refería que las actividades culturales son un medio para la formación de personas íntegras. Acuérdense que estamos buscando que tanto el docente como el alumno tengan una salud íntegra, ¿sí? Tiene como propósito desarrollar y mantener el equilibrio emocional, físico y social, crear ambientes laboral y académicos satisfactorios, promover y descubrir más allá de lo profesional y relajar tensiones por las cargas de trabajo. Y las deportivas, todos esos beneficios tienen las deportivas, pero lo que más me gusta es el trabajo en equipo, aumenta el estado de ánimo, disminuye el estrés y disminuye la depresión, ¿sí? ¿Qué puedo concluir con esto? Que para formar personal de salud como agentes de paz que brinden una atención de calidad y humanizada a nuestros derechohabientes, estos deben de contar con una salud íntegra, con un bienestar físico, mental y social. ¿Cuáles son las estrategias? Dar un fácil acceso a la educación continua permanente, ¿sí? Apegarnos a la normatividad. Nosotros, le digo a la doctora Leslie, todos los días leemos los lineamientos y normativas porque todos los días tenemos casos nuevos en educación. También apegarnos o darle cumplimiento a los programas operativos y académicos, pero como vimos, no es suficiente, tenemos que ir más allá, ¿sí? Hay que reforzar las competencias transversales y genéricas, detectando oportunamente todos aquellos casos de salud mental y implementar actividades extracurriculares que ya vimos todos sus beneficios, tanto artísticas, culturales y deportivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, por compartirnos esta parte de la medicina humanizada que a veces dejamos a un lado y compartir principalmente todas las experiencias que ha tenido en la UMAI, que dignamente representa. Agradezco mucho su intervención. Tenemos un espacio para preguntas para nuestros panelistas. Si alguien quisiera tener alguna intervención del público que nos acompaña. Bueno, creo que no hay ninguna participación. Si bien, pues vamos a concluir básicamente con puntos muy fundamentales que ya los expertos que tenemos ahora y que tenemos el honor de contar con ellos, básicamente para lograr retomar el rumbo de nuestras acciones, para formar recursos humanos hacia el gran reto de la medicina humanizada, nos debemos de enfocar a lograr un aprendizaje integrativo a través de la reflexión continua y un pensamiento crítico, favoreciendo que los programas sean interdisciplinarios y evitando que se haga una medicina fragmentada. Lograr un diseño curricular que no solamente considere los aspectos técnicos del área de la competencia de esa disciplina, sino también fomentar, como mencionó el doctor Manuel, las competencias genéricas o transversales que van a hacer que nuestros recursos humanos para la salud desarrollen la empatía, la comunicación efectiva, la ética en la atención del paciente. Lograr que estos aspectos tengan una adaptación curricular que a veces lo dejamos y es algo que no le damos la importancia en el cumplimiento de nuestra actividad académica. Tenemos un gran desafío académico, un gran desafío en la parte laboral, para que a través de la gestión del tiempo que mencionó el doctor Efraín, podamos cumplir con los programas académicos. Y por último, la frase más importante que nos detona en esta ocasión, que lo mencionó la doctora Consejo, la doctora Carolina, el doctor Manuel: lograr un aprendizaje transformador para dotar de conocimientos, valores, actitudes, para convertirlos en agentes de cambio para la paz. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de nuestros ponentes y hacemos entrega de sus reconocimientos.
Doctora Beatriz Marlene Alba Pimentel. Doctor Manuel Fidencio Guerrero Garza. Maestra Araceli Pérez Estrada. Doctor Efraín Rafael Ruiz Osorio. Citotecnólogo David Robles González. Agradecemos la valiosa participación de nuestros ponentes.